¿Qué más sigue? Claro. Bueno, compañeras y compañeros, quiero empezar por agradecerle a CEDESIC la invitación que me hacen el día de hoy a la conferencia que han denominado Crisis Económica y Movilización Social. Y tiene como propósito explicar a nivel de los activistas sociales y dirigentes de distintas organizaciones, ¿ahí está mejor eso, no? Y dirigentes de distintas organizaciones, la situación económica del país, con el objetivo claro de que podamos, dentro de los trabajadores y dentro de las distintas organizaciones sociales, explicar estos asuntos a fin de que haya una claridad, que haya un conocimiento, no solo a nivel de dirigentes, sino a nivel de la masa trabajadora, para que pueda esta movilización del 17 de marzo próximo tener un respaldo masivo en las calles de Bogotá, por supuesto, y ojalá de todo el país. De tal manera que esta conferencia tiene un propósito específico, y es ese, de elevar el nivel de comprensión de la problemática para poderla transmitir a los demás trabajadores y activistas. La conferencia está citada, como ya se dijo, como crisis económica y movilización social. Y vale señalar que en los últimos 25 años esta es la tercera gran crisis económica que sufre Colombia y que, por supuesto, está en consonancia con el desarrollo de las contradicciones económicas a nivel mundial. En la década de los años 80 del siglo pasado, se presentó una primera gran crisis en los países de América Latina. Esa crisis tenía como origen el que durante varios años los Estados Unidos y los países de Europa Occidental habían hecho un acuerdo con los países de Asia, de África y de América Latina para garantizarles ingresos en los productos que ellos exportaban, a fin de que con esos recursos estos países pudieran comprar lo que no producían. ¿Me explico? Hubo acuerdos del café, del banano, del azúcar, incluso del petróleo, en el que Europa y los Estados Unidos le decían a estos países: nosotros les vamos a garantizar precios y cantidades fijas de compra para que ustedes tengan recursos para que compren los equipos, la maquinaria, etcétera, los demás productos que ustedes no elaboran. Era un acuerdo fundamentalmente de cantidades y de precios de productos básicos y materias primas para comprar los demás productos elaborados. Y esto funcionó durante mucho tiempo. Digamos que, por ejemplo, en el caso específico del acuerdo del café, que fue el que más nos, por supuesto, influyó sobre el país, este es un acuerdo que entonces duró más o menos unos 40 años.
países cafeteros del mundo, que son más de 50, se les garantizaba que se les iba a comprar una cantidad determinada de café, de sus distintas calidades de café, a un determinado precio, de tal manera que tuvieran unos recursos y unos ingresos fijos. Y claro, por supuesto, con esos recursos se adquirían los bienes que estos países no elaboraban. Digamos que ese fue el diseño de organización económica que en el mundo imperó desde los años 60, 70 y hasta la mitad de la década de los años 80. Pero ese diseño, esa política, ese acuerdo fracasó por una cosa elemental, porque con los recursos que se adquirían a través de la venta de productos básicos era prácticamente lógico que no iba a alcanzar para poder adquirir otros productos que en términos de intercambio eran superiores. Y estos países empezaron a tener faltantes o déficit en esa operación. Entonces empezaron a endeudar y ya no había que tener los recursos solamente para comprar lo que no producían, sino también para pagar la deuda. Y estos países empezaron a entrar en una situación de claro déficit recurrente que llevó a que tuvieran que declararse varios de ellos, o casi todos, en situación de impago, es decir, de que no podían ya pagar las deudas. Alguien resumía la situación de la economía de estos países en la década de los 80 de la siguiente manera: pagaban para endeudarse y se endeudaban para pagar. O sea, pagaban la cuota y le decían, venga, tenga, endeúdese más para que me vuelva a pagar. Y entramos en una situación que se conoce en la literatura económica de la llamada década perdida. Una vez, y esto es bien importante reiterar, ese acuerdo tenía un claro sentido político. Claro, los países de Europa y Estados Unidos apoyaban, entre comillas, a estos países con esas garantías para que en su disputa que tenían entonces con la Unión Soviética permanecieran, digamos, en la órbita de influencia geopolítica de los Estados Unidos y Europa Occidental. Con la caída de la Unión Soviética en los años de 1985, más o menos, para ubicar una fecha referente, Estados Unidos y los países europeos le dijeron a sus economías periféricas, a estas economías les dijeron: nosotros les tenemos la solución. Aquí hay que hacer una reestructuración de sus economías. Vamos a implantar el libre flujo de mercancías, la libre circulación de capitales y la privatización de áreas fundamentales hasta ahora de bienestar social, que con el ingreso de capitales y la dinámica del comercio ustedes se van a recomponer. Aquí en Colombia, en los años 90, eso se conoció como la apertura económica o la aplicación del consenso de Washington. Recordemos que esto se llama consenso de Washington porque es la propuesta de economistas norteamericanos, empezados por un economista Wilkinson, que proponía estas reformas a los países para volver a cobrar un segundo aire. De tal manera que a ese enfermo le dijeron: usted está enfermo, pero le tenemos la medicina, aquí está la terapia, 3 cucharadas de esto, 4 pastillas de acá, y con esto y una untada de una crema, usted con esto se va a aliviar. Libre comercio, libre entrada y salida de capitales, privatizaciones, dinámica del capital, y con eso ustedes se van a mejorar mucho y se van a reponer. En Colombia se aplicó bajo el nombre de la apertura, que ya había empezado, digamos, en sus pasos iniciales en el gobierno de Barco, pero que termina consolidándose en el gobierno de Gaviria. Incluso se llevó a norma constitucional en la Constitución del 91. Y aquí, tal vez, ya somos muy pocos los que nos podemos acordar, se nos dijo: bienvenidos al futuro, en el gobierno de César Ramos. ¿Qué sucedió? A los pocos años de la aplicación de esta globalización económica, de este modelo neoliberal, en el año de 1994
precisamente en el año en el cual se estaba firmando el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con México, estalló México. México tuvo que declararse en una situación de impago de deuda por 40.000 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional, que entonces ya había tomado el control de la aplicación de las reformas estas estructurales en las economías, el Fondo Monetario Internacional socorrió a México con un apoyo de 40.000 millones de dólares para rescatar las inversiones norteamericanas que habían quedado entrampadas en impago, y le tira ese primer salvavidas a la economía mexicana. Y no bien se había repuesto México cuando en el año 96 algunos países que nos habían colocado como el modelo de lo que iba a ser la economía, los llamados tigres asiáticos, entran también en crisis. Y estamos hablando de Corea del Sur, estamos hablando de Tailandia, estamos hablando de aquellos países que se habían colocado como modelo, Malasia, como modelo para poder seguirlo en términos de economías exitosas. Y no bien se habían repuesto en el año 96 los tigres asiáticos cuando estalla la crisis de Rusia, que había sido rescatada por el gran capital después de la caída del muro de Berlín, como se le llama históricamente. Después de Rusia siguió Brasil, después de Brasil siguió Argentina, y después de Argentina siguió Colombia, y el país en 1999 tiene la peor crisis económica de su historia. Es decir, la medicina que se nos dio en los años 90 terminó ya siendo inocua y dañina en 1999. En 1999 la economía colombiana decreció, tuvo un crecimiento negativo del 4,5%. El desempleo subió al 20%, la industria cayó el 13% y la agricultura un tanto o algo menos. Los indicadores de pobreza en el país se dispararon, los indicadores de indigencia también, y la economía colombiana registra que en ese año de 1999 se tuvo el peor registro económico de nuestra historia. ¿Qué sucedió? Que ese libre comercio, especialmente el libre comercio en esta primera fase, acabó con la agricultura y con la industria. En los primeros 5 años, del año 91 al año 95, 96, se perdieron 1 millón de hectáreas de cultivos agrícolas, y especialmente de cultivos agrícolas de los llamados transitorios. Cultivos agrícolas transitorios son aquellos que son de ciclo corto, es decir, yo los siembro, recojo la cosecha y vuelvo y los arranco y vuelvo y empiezo, que es distinto al café, que es un cultivo permanente, o al banano, o a la palma de aceite, o al cacao. Cuando hablamos de cultivos transitorios, hablamos especialmente de cereales y oleaginosas, es decir, hablamos de arroz, de trigo, de maíz, de cebada, de avena, de sorgo, de soya, de trigo. Hablamos de oleaginosas como algodón, soya también es una oleaginosa. Hablamos de ese tipo de productos. Colombia en esos productos perdió 1 millón de hectáreas en esa época. Y prácticamente nuestra agricultura quedó reducida a cultivos tropicales, es decir, a cultivos como el café, la palma, el cacao, etcétera, que no se producen ni en Estados Unidos ni en Europa, que por razones climáticas no se producen y por lo tanto no nos podían competir. Pero el país no solamente perdió la agricultura, perdió la industria. ¿Cómo era el ciclo, cómo era el circuito económico industrial que había en el país? Voy a poner un ejemplo que es sencillo de entender. En el Cesar y en el Tolima se producía el algodón. Ese algodón se llevaba a Antioquia, donde hacían las telas, y esas telas se llevaban a Pereira y a Ibagué, donde se producían las camisas. Era lo que llaman en las escuelas de administración
un clúster perfecto, ¿sí? Una articulación de agricultura con materia prima, con producto terminado. La materia prima era el textil, o sea, el algodón, materia prima agrícola, que va al sector industrial a producir materia prima industrial que es textil, y ese textil se vuelve camisa, que termina siendo un bien de consumo final. A esas materias primas se le conoce en la economía industrial como bienes intermedios. También digamos que de ahí hace parte el acero, hace parte de eso también productos químicos, hacen parte materias primas que se elaboran para que la propia industria después los vuelva productos terminados. Cuando uno hace un análisis de la industria, yo en un libro que escribí que se llama El modelo del FMI lo hice, uno encuentra que en este periodo, de esta década del año 90 al año 2000, toda la industria, o una muy buena parte de la industria de bienes intermedios, o sea, de materias primas para la industria, prácticamente se desmontó y se desmoronó. O sea que el país terminó con una industria que importaba, que traía de afuera, que compraba en el exterior las materias primas industriales, aquí simplemente las elaboraba ya para hacer el producto final. Todo el desmonte de esa industria de bienes intermedios corresponde a ese periodo de los años 90 a los años 2000. Eso se conoce como un perfil industrial de maquila, es decir, donde se llevan prácticamente, aquí llegó a traer, se traen hasta los botones y las telas para que en los talleres satélites los peguen, hagan la camisa, lo mismo con los pantalones, etcétera. Estoy poniendo el caso del vestuario, que es más fácil de entender, pero no sé si aquí haya compañeros de la industria automotriz, también saben muy bien que la industria automotriz se profundiza fundamentalmente a través de la importación de partes automotrices, de partes automotores que se ensamblan y salen de allí el producto terminado con muy poco producto adicional nacional agregado, las calcomanías, los cauchos para que el baúl no suene mucho, los cauchitos para ponerle a los pedales del acelerador, sí, lo que nosotros le agregamos a ese carro que viene prácticamente en partes y aquí se ensambla. Es decir, que después de 10 años, y este podría ser un buen resumen, la agricultura colombiana termina siendo una agricultura fundamentalmente de productos tropicales y de ganadería, y la industria, una industria de maquila, tratando de hacerme entender qué exactamente quiero decir cuando hablo de industria de maquila. Incluso la industria avícola. El gobierno acaba de destacar, por ejemplo, que el sector agrícola que más creció, o agropecuario que más creció después del café el año pasado, fue la industria avícola con el huevo. El huevo en Colombia es una maquila. La base genética del huevo se trae importada. Los alimentos que se le dan a los pollos son importados. Esos alimentos balanceados, simplemente lo que hacen aquí las fábricas Italcor o algunas de ellas es que traen el sorgo, traen la torta de soya, traen el maíz amarillo, aquí lo mezclan, hacen el alimento balanceado y se lo venden al avicultor. Entonces el avicultor coloca el pollo de una vez nacido a que coma el alimento balanceado producido por bienes intermedios, importados. El país adquiere eso es muy importante entenderlo. Porque hoy, por ejemplo, podemos hablar de que del 25 al 30% de las materias primas industriales siguen siendo importadas para que nuestra industria las elabore y haga el bien de consumo final. Cuando se quiebra la agricultura y la industria y el país comienza a sentir la desaceleración económica que eso implica, a los bancos se les da un incentivo adicional. ¿Cuál es el incentivo que se les da a los bancos? En Colombia había un sistema de financiación de vivienda conocido como UPAC. Ese sistema, que le decía a un prestamista, le decía: préstele al señor o a la señora tal para comprar su casa, que se la va a pagar a 30 años. Y entonces la tasa de interés que se cobraba para eso era una tasa pequeña, pero de largo plazo. Como el sector financiero empezó a
a rezagarse en la medida en la cual sectores claves como la agricultura y la industria se iban quebrando. Entonces el ajuste fue mejorarle la tasa de interés de los préstamos de vivienda que eran de corto plazo y colocarle elementos que eran de largo plazo, colocarle elementos de corto plazo. Se desfiguró esa fórmula del UPAC que había financiado la vivienda durante muchos años. ¿Qué sucedió con esto? Que la mayoría de los usuarios de los créditos de vivienda tuvieron que empezar a pagar y cada vez que pagaban debían más que lo que habían abonado, hasta que esos créditos explotaron. 800 usuarios de vivienda perdieron sus casas en ese proceso. Creo que todavía hay compañeros que trabajan en los juzgados que tienen que estar atendiendo esos casos, y todas las reformas de justicia que nos piden es cómo acelerarle los procesos al doctor Sarmiento Angulo, que todavía tienen volatados más de varios centenares de miles de esos casos en los juzgados de Colombia. El rescate de los bancos privados y públicos que produjo la explosión de los créditos de UPAC costó al Fondo de Garantías Financieras 12,5 billones de pesos de entonces. Y algunas personas en el libro de Jorge Robledo, www.neoliberalismo.com, donde se hace un aforo incluso mayor de todos los recursos que el Estado le aplicó a la banca para rescatarla, se llega hasta la cifra de 23 billones de pesos de entonces. Eso hoy sigue siendo un platal. Imagine usted la plata que era eso hace 15 años. Ya que hay compañeros aquí del sindicato de Centrateléfono, les cuento que el hombre que dirigió la operación de rescate de la banca, y en ese periodo es el célebre ahora Jorge Castellanos, presidente de la ETB. El asunto fue tan absurdo que ese dicho de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas apareció en Colombia a raíz de la operación que el célebre doctor Castellanos hizo en Fogafín rescatando los bancos de Colombia. Y su asistente en esa operación en Fogafín es la doctora Beatriz Arbeláez, actual secretaria de Hacienda del distrito. O sea, estamos en las mejores manos. Después se dieron unos paseos por JP Morgan Chase, por Banca de Inversión y Scotiabank, y volvieron otra vez al Distrito Capital. En esa situación volvió a aparecer el médico. Le dijo: mire, la crisis suya es porque no se ha hecho el tratamiento completo. Le falta una segunda dosis. Es que esto no opera si usted solo se toma medio frasco. Tiene que tomarse el frasco entero y 2 más. Y, no sé, unas pastillas más fuertes, porque lo que vimos es que la que les dimos, para lo mal que usted tiene, está muy poquita. Hay que darle más. Y entonces aparece un nuevo recetario para esa segunda crisis. Ese recetario está comprendido fundamentalmente en 3 documentos. El primero es el Plan Colombia, y los otros 2 son los 2 acuerdos del país con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que nos dicen? Es que esa apertura hay que profundizarla. Cuando en el país se oye hablar de Plan Colombia, en general la gente tiene, como dicen en el imaginario, ¿sí?, que eso es para las drogas y que no sé qué. Cuando uno lee el Plan Colombia, encuentra que la parte dedicada a la economía
es la parte más robusta de la economía. La parte de las drogas es de las más pequeñas. Es más, el Plan Colombia dice que solamente se va a tratar de erradicar el 50% de los cultivos que hay. Eso lo dice el Plan Colombia. Y bueno, y lo cumplieron, solo erradicaron el 50%. ¿Para qué les vamos a decir que no? Y la parte económica, sí nos la aplicaron toda. O sea, el Plan Colombia lo cumplió. Recordemos una cosa, el Plan Colombia no es una ley del país. El Plan Colombia no se aprobó ni se discutió en ninguna instancia nacional, ni en un consejo de ministros. El Plan Colombia es una ley del Congreso de los Estados Unidos, la ley 1753, como dicen en inglés, el ACT 1753, de los senadores Devine y otros que presentaron esa ley y se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos. Aprobamos en el Congreso de los Estados Unidos aplicar este plan en Colombia. Eso fue lo que aprobaron, como nos van a aprobar ahora el llamado Paz Colombia. Pero pues es lógico, ¿no? Porque un plan para la guerra y entonces otro para la paz, pero los dos con su paquete económico. ¿Qué decía el Plan Colombia? El Plan Colombia decía: hay que elevar y profundizar más la dedicación a productos agrícolas tropicales, facilitar las importaciones de productos extranjeros para que ustedes puedan tener buen acceso a ellos, y sobre todo favorecer el ingreso masivo de capitales, porque a usted lo que le falta es capital. Entonces va a venir a hacer ajustes en las finanzas públicas, hacer ajustes en distintos sectores, y entonces para ello Colombia se compromete a hacer esos ajustes en los llamados acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. De aquí se derivan una serie de medidas que es importante tener en cuenta. Voy a destacar algunas de ellas. Primero, claro, tratados de libre comercio. Segundo, ahondar en las privatizaciones. Tercero, disminuir el gasto del gobierno para asegurar que los préstamos y los créditos que van a operar para rescatar al país tengan la garantía de que van a ser pagados. Entonces ustedes recuerdan, aquí hay compañeros del Magisterio de la Salud que recuerdan que se hizo en el año 2001 la primera gran reforma al sistema de transferencias, por el cual el ritmo al cual se trasladaban, se transferían a municipios y a departamentos recursos para educación y salud, ese ritmo se disminuía, se reducía, y hoy puedo decírselos, después de 14 o 15 años de ese primer acto legislativo que reformó las transferencias y el subsiguiente que se hizo en el año 2007, en ese periodo los municipios y los departamentos han perdido más de 150 billones de pesos del año 2014 que quedaron para poder servir de colchón de gasto, de colchón y de garantía de pago honrado y cumplido de las deudas que el país fuera contrayendo. Ahondar en las privatizaciones y hacer modificaciones en sectores estratégicos del país. ¿En qué consistía? Por ejemplo, en coger el sector de la minería y el petróleo y modificarle la legislación que hasta entonces existía para volverlos atractivos para el capital extranjero. Voy a explicar. Después del año 70 del siglo pasado, en Colombia se dijo: toda explotación de minas y petróleo de subsuelo, una compañía extranjera tiene que serla asociada con compañías colombianas.
se desarrollaba la explotación de petróleo en asocio con Ecopetrol, no se podía hacer solo por una sola compañía. Se llaman los contratos de asociación. Las regalías van a ser tanto porcentaje de la plata que saque. ¿Qué sucedió? Se modificó eso. No, ya se le puede entregar todo el yacimiento a una sola compañía. Vamos a bajar el porcentaje de regalías que tienen que pagar. Ese sistema de concesiones petroleras y mineras lo había abandonado Colombia hace 50 años y fue el que rigió en el país desde comienzos del siglo XX, por ahí en 1910, cuando empezaron las explotaciones de petróleo, las llamadas concesión barco y la concesión de mares. Después, en los años 48, con la huelga de los obreros petroleros, se crea la USO, y de la USO se crea Ecopetrol como una empresa estatal. Después se imponen los contratos obligatorios con Ecopetrol, ¿sí? Incluso con Minercol, con empresa estatal colombiana. Después se abandona esa obligación y en el año 2001 se hace una modificación de la legislación petrolera y minera que vuelve a formas de explotación del petróleo y de la minería que el país había abandonado hace 100 años. Es decir, volvimos a una condición casi colonial de explotación de los recursos naturales. Todas estas recomendaciones del Fondo Monetario y del Plan Colombia son las que se van aplicando con un propósito: aplicar la nueva medicina, que era traer capitales extranjeros para darle dinámica al ahorro nacional y a la inversión nacional. La que nos faltaba. Aquí viene capital extranjero. ¿Funcionó o no funcionó? Funcionó. Entre el año 2000 y el año 2014 ingresaron a Colombia 126.991 millones de dólares. Este número es importante anotar. 126.991 millones de dólares. O sea, todo el arreglo que le hicieron al enfermo para atraer capital, para que el capital se sintiera a gusto, efectivamente cumplió su cometido. Y entre el año 2000 y el año 2014 llegaron a Colombia 126.991 millones de dólares. Podríamos decir que algo más de la mitad vino en forma de explotación de minería y de petróleo. El otro gran privilegiado es el sector financiero, el comercio, algo la industria y prácticamente cero la agricultura. O sea, la fórmula funcionó. No habíamos hecho todo esto para atraer capital extranjero. Pues bueno, ahí llegó 126.991 millones de dólares en 14 años. O sea, de a 10.000 millones de dólares en promedio. Incluso en la casa le decían a uno: pero usted tanto que habla mal del país, mire que los extranjeros sí, estos sí valoran lo que es Colombia, mire cómo está la inversión extranjera. Y salía Uribe y salía Santos, y mire que los extranjeros sí que nos quieren, y eso sí valoran, no son como esos de Azonal, que no quieren nada, sino sí, que esos del sindicato de teléfonos, que por todo protestan. Los extranjeros sí valoran el país, mire cómo están trayendo la plata. Y salían en los grandes medios. Inversión extranjera crece, y crece, y crece. Somos el gran atractivo. En el año 2012 incluso, Colombia fue el 9º país. Suspendamos para que nos acomodemos entonces. En el año 2012 Colombia fue el 9º país en atracción de capitales extranjeros a nivel global. 9º, quedamos de 9º, grandes ligas. Echeverry decía: ya en el mundo están Estados Unidos y la Unión Europea. Después siguen los BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y ya apareció las nuevas estrellas, los CIBETS: Colombia, Indonesia, Vietnam, Etiopía, Turquía, no sé qué vainas. O sea, ya íbamos casi
Y ahí, en las grandes ligas, 126.991 millones de dólares. Y las compañías petroleras patrocinaban a la selección Colombia, y todo el mundo se relamía por tener un puesto en el Cerrejón. Y entonces atraigamos el capital extranjero y adecuemos las empresas para hacerlas atractivas al capital extranjero, etcétera, etcétera. Los países, para financiar su inversión, requieren ahorro. Y ese ahorro o lo producen los propios países o lo traen de afuera, ahorro externo. En el año 2000, todas las inversiones de Colombia, públicas y privadas, se financiaban con ahorro interno. Prácticamente todas con ahorro interno. En el año 2014, cerca del 20% de la inversión pública y privada del país se financiaba con ahorro externo, o sea, con este capital traído de afuera. Y en ese sentido hay que resaltar que los tratados de libre comercio, pues lo que hicieron en materia comercial de comprar y vender, de exportaciones e importaciones, fue prácticamente reglamentar esa apertura comercial que ya se había hecho. Luego, el gran valor agregado de los TLC era el favorecimiento de las condiciones para dar garantías al capital extranjero que venía. Cuando uno coge el capítulo 10 del Tratado de Libre Comercio de Colombia con los Estados Unidos, quiero decirles lo siguiente: las cláusulas que están en ese capítulo tienen dos componentes principales. Uno, la forma como definen la inversión extranjera. Todo prácticamente es inversión extranjera. La inversión directa, la inversión en la bolsa de valores, la propiedad intelectual, las patentes de medicamentos, la deuda nacional, la deuda de municipios y departamentos. Es decir, eso, cuando uno coge a leer eso, todo es deuda, todo es capital extranjero, todo es inversión extranjera, perdón, todo va a tener un tratamiento especial. ¿Qué tratamiento? El que dice en el capítulo de ahí para abajo en el articulado. Y quiero insistirles en un punto: la mayoría del articulado, por no decirla todo, es garantizando cómo entran al país, pero nada les puede impedir salir. Al punto que dentro de la negociación del Tratado de Libre Comercio de Colombia con los Estados Unidos, Colombia tuvo que desmontar un impuesto. Esto es muy importante, este dato. Un impuesto que llaman impuesto de remesas, que era que cuando una compañía extranjera, por decir la ExxonMobil, se ganaba $100 en Colombia y le iba a remitir esa utilidad, esas ganancias a su casa matriz o a un paraíso fiscal, Colombia le decía: sale, pero deja un retén de 7. O sea, me deja 7 y saque 93. Uribe eliminó los 7, eliminó el impuesto de remesas como una garantía para el capital de que aquí, cuando empezaran a remitir las utilidades y las ganancias de ese capital, no se les iba a quitar ni un dime. Dime es los 10 centavitos de dólar, ¿cierto? Un dime. Todo complejito y basado. Esto me recuerda a mí una anécdota personal que cuento con frecuencia, que es la siguiente, para que ilustrar un poco lo que quiero decir. Hace unos años, cerca de unos 8 o 9 años, me invitaron a mí a la ONU a hablar en un panel que hacen por ahí en los marzos, cuando comienza la primavera, entre la sociedad civil y las instituciones financieras internacionales. Entonces lo disfrazan a uno de sociedad civil y lo llevan allá, ¿cierto? Y en esa ocasión nos disfrazaron a 4: un campesino de Indonesia, un sacerdote peruano, el suscrito, y unos señores que decían business sector, el sector de los negocios, unos tipos elegantísimos de Wall Street. Cuando nos dieron la palabra, el campesino indonesio contó pues su tragedia, el sacerdote peruano pidió limosna,
yo eché una especie de pequeña 5 minutos de la tragedia de los países de ingreso medio en medio de la globalización, y los del sector de los negocios no hablaban. Eso todo el mundo haciendo fuerza pues, para que los tipos hablaran. Sí, eso como no. Hasta que el tipo levantó la mano, sí, claro, tiene la palabra el señor del business sector. Entonces el tipo cogió la palabra y dijo: voy a ser muy breve. Ustedes quieren que vaya dinero a sus países. El dinero va a donde puede salir. O sea, sin cercas, sin puertas, ¿sí? Sin derecho de admisión para entrar y sin que me esculquen cuando voy a salir. O sea, no me miran la cartera ni nada. Lo que saque, sin mirar, se tapan las narices. ¿Qué significó eso para Colombia? Que entre el año 2000 y 2014 entraron 126.991 millones de dólares, ¿cierto? Pero salieron 147.811. Es decir, a ese enfermo que en los años 90 le dieron las pastillas y le dieron el jarabe y que le aplicaron otra dosis en el 2000, le metieron también una transfusión de sangre por esta vena, pero le montaron una jeringa en el otro brazo para sacarle, y al final está anémico porque le sacaron más de lo que le metieron. ¿Esto qué le causa al país? Esto le causa al país una sangría permanente de sus recursos y sus ahorros. Cuando usted a un paciente le saca más sangre de la que le transfunde, pues obvio que le quita sus energías. Esto no es inventado. Esto no pasó solamente con Colombia. Hay literatura muy abundante. Por ejemplo, hay un economista brasileño, Bresser Pereira, en el que dice que los países que aplican este modelo de capital extranjero van a tener lo que se llama en la economía los déficits gemelos. ¿Qué son los déficits gemelos? Los déficits gemelos son que el país va a tener un déficit, un faltante en sus cuentas externas y un faltante en sus cuentas fiscales. ¿Cómo son las cuentas externas de un país? Un país tiene unas cuentas como una tienda. Le entra y le sale plata. Vamos a hacer un pequeño recuento de cuáles son las fuentes por las que le puede entrar plata a un país. Primero, la obvia, por los productos que vendamos. Exportamos, nos pagan una plata, ¿cierto? Ahí entró. La otra, vienen los señores de Goldman Sachs, compran ETB, entonces ahí entra una plata. O vienen los señores de Brookfield y compran esa gente, ahí entra una plata. También cuando contraemos deuda, pues entra la plata que prestamos en el exterior. También entra la de todos esos primos que tenemos nosotros en España y en Estados Unidos, en todo tipo de labores, haciendo toda clase de oficios, que mandan sus pesitos acá. Y digamos que eso en general es lo que nos entra. ¿Y qué es lo que nos sale? En primer lugar, lo que gastamos comprando, importando, ahí sale una plata. En segundo lugar, como nos han prestado deuda, tenemos que, deuda pública y privada, pues conseguir los dolarcitos para pagar pues la cuotica, la cuota de capital e intereses de la deuda externa, esa también sale. Tercero, también sale la plata que el país se gasta financiando las importaciones en servicios, o sea, los fletes y los seguros que traer la mercancía nos toca pagar a nosotros. Ahí se va otra. Y cuarto, nos toca sacar los dólares que los inversionistas extranjeros tienen que remitir a sus casas matrices o a los paraísos fiscales, cuando cada año dicen los señores de BHP Billing, los dueños del Cerrejón, señores de Colombia,
yo me gané una plata por esta inversión que tengo, denme los dólares que me los están pidiendo en el exterior, mis utilidades. El dinero va a donde puede salir. Entonces en Colombia solamente se ha visto hasta ahora la sangre que le entra por este brazo en la transfusión, pero el país no es consciente de la que le saca con la jeringa por el otro brazo. El Banco de la República ha estimado que la rentabilidad implícita, como se dice técnicamente, de la inversión extranjera en Colombia es del orden del 10 al 11%. ¿Qué quiere decir? Que si el país tiene inversión extranjera por 150.000 millones de dólares, tiene que remitir por lo menos todos los años 15.000 millones de dólares, ese 10% de utilidad del inversionista aquí. Y eso va con la jeringa, saque y saque y saque, hasta que las cuentas externas del país, de manera recurrente, quiere decir que todos los años van teniendo un déficit, un faltante, porque son más los dólares que salen que los dólares que entran, a pesar de que los dólares que entran hacen propaganda y de los que salen nadie cuenta. Entonces los señores de Brookfield compraron Isagen, pero ya en diciembre van a remitir las primeras utilidades de lo que les va a dar la operación de Isagen. Y de él montan, como dice un amigo, un dólar ducto, que es una especie de ducto de tubo. Lo que vale el dólar ducto, montar el tubo es la inversión, y ahí para adelante saque por el tubo, ¿cierto? Hasta que lo dejemos, porque el dinero va a donde puede salir. ¿Eso qué ha significado? Ha significado que el país en los últimos 10 años, cada vez ese faltante en sus cuentas externas, cada vez es mayor. Pero el asunto no para ahí. Como tenemos un faltante todos los años, ese faltante no se queda en el aire. Ese faltante hay que financiarlo, cubrirlo. La tienda, compré más de lo que vendí. Entonces uno llama a un tipo con plata, un Julián, ¿cierto? Y le dice, oiga, Julián, ¿qué tal? ¿Qué se presta? Y el hombre dice, sí, yo tengo aquí una prima técnica del sector judicial, ahí va. Listo, entonces uno la aplica, ¿cierto? Y se financia. Eso implica que el país tiene que endeudarse para financiar el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos o el déficit externo. Entonces viene el déficit fiscal. El presupuesto de Colombia de este año refleja lo mejor, es el mejor reflejo que uno puede presentar. La ministra Parodi dice que es que la educación es el sector que más recursos tiene para el país, y Santos lo grita voz en cuello, y Cárdenas también, y que por primera vez más educación que guerra. Pues le dicen mentira al país, porque el sector, el rubro que más le vale al presupuesto colombiano es el pago de la deuda, que va en 50 billones de pesos al año. De un presupuesto de 200 billones, 50 van en deuda, o sea que 1 de cada 4 pesos es para abonar a la deuda para poder volver a endeudarnos. Y estando en esta fiesta, el producto que le venía financiando toda la operación al capital extranjero y al país, el petróleo y la minería, se derrumban de precio internacional. La crisis de Colombia no es por la caída de los precios del petróleo. La caída de los precios del petróleo vino a agravar las consecuencias negativas del modelo de capital extranjero. Voy a decírselo de alguna manera. Llegamos ese día por la mañana y le decimos al médico, doctor, venimos por la transfusión de hoy. Me dice, no, es que la sangre se escaseó, le puedo meter menos goteadito, más poquito, ¿sí?
Pescado con agua. Pescado con agua. Está bien, Galeano. Experto en ese tipo de trampas. Eso brota inmediatamente. Y entonces el país, esa situación fiscal que ya traía, pues se agrava. Colombia en el año 2013 recibió por renta petrolera 23 billones de pesos para ayudarle a financiar el déficit. En el año 2016 va a recibir 0 pesos. Creo que vale la pena hacer un pequeño capítulo de 10 minutos. ¿Por qué cayó el precio del petróleo? Porque sé que eso es de interés para todos. Por supuesto que todo lo que yo he comentado acá tiene que tener un marco internacional de referencia. Colombia no es un país aislado en el planeta Tierra. Está vinculado a la economía mundial. ¿Y qué sucedió? Sucede lo siguiente. En el año 2008 se presentó, como todos ustedes saben, el infarto de Wall Street. Estados Unidos, que se había montado desde el año 2002 en un sistema financiero de hipotecas que se sabía de antemano que no se podían pagar. Llegó un momento en que ese modelo que montó para potenciar los mercados financieros se reventó, la gente no tuvo con qué pagar. En el año 2008, 2,5 millones de procesos hipotecarios que llevaron al traste con que no solamente los que habían prestado la plata la perdieran, sino que la habían respaldado en otros que le aseguraban que no se iba a perder y esos otros también perdieron, y esos se habían reasegurado con otros que también habían asegurado que no se perdía, y todos se derrumbaron como un castillo de naipe, yéndose al traste más de 6 billones de dólares. Cuando aquí hablo de billones de dólares, para los que están familiarizados con estas cifras, no hablo de billones en inglés de 9 ceros, sino hablo del billón nuestro de 12 ceros. 6 billones de dólares se fueron en un santiamén. ¿Qué hizo el gobierno norteamericano? Como yo lo digo en mi libro, El infarto de Wall Street, en las últimas páginas, Estados Unidos solo tenía una salvación, y era emitir billetes para resolver el problema. Estados Unidos tiene el arma más poderosa que pueda tener país alguno después de la Segunda Guerra Mundial, y es que Estados Unidos controla a través del dólar americano el patrón moneda. La moneda mundial es el dólar americano. Esta realidad proviene de una reunión que se desarrolla en 1944 por cerca de 40 países en un pueblito abandonado y miserable en una colina del estado de New Hampshire que se llama Bretton Woods. Todo el mundo habla el acuerdo de Bretton Woods. Todo el mundo piensa pues que Bretton Woods es como Chicago. No, eso es un veladero. No sé, alguna cosa parecida, ahora que veo por aquí una santanderiana con matona, algo así por ahí parecía. Un pueblito ahí, no sé, un pueblito en las colinas de New Hampshire. Allá los gringos en el año 44, encerraron 40 ministros de Hacienda o de Economía del mundo en una operación donde no había traducción simultánea, y los hicieron aprobar que la moneda mundial a partir de ahora era el dólar americano. ¿Quién se opuso a esa decisión? Esa fue una decisión que le ganaron, los que saben algo de historia económica, digámoslo, le ganaron a John Maynard Keynes. Keynes, el gran economista del siglo XX, fue el que se opuso y dijo: gringos, no hagan eso, la moneda mundial no puede depender de un país, la moneda mundial tiene que ser una moneda única que se reparte entre los países mediante un sistema. Bueno, y explicó por qué. Bueno, Keynes perdió esa discusión y la ganó White, que era el secretario del Tesoro de los Estados Unidos entonces. Le ganaron a Keynes. Bueno, no había traducción simultánea, ¿no?
Entonces imaginen lo que entendió el colombiano, pero votó a favor. Estados Unidos, en esa reunión de Bretton Woods, Estados Unidos en esa reunión de Bretton Woods dijo: por cada $35 que yo emita, o sea, que ponga en la maquinita, yo voy a poner una onza de oro, para decirles pues que esta moneda va a tener respaldo, que esto no va a ser solo papel. Ah, no, claro, perfecto. En 1971, en plena guerra de Vietnam, en una calurosa noche de agosto, salió por los canales de la televisión mundial el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, y dijo: para contarles que a partir de hoy no volvemos a poner oro para respaldar este dólar. O sea, de aquí para adelante vamos a sacar caritas de Washington, de Jefferson y de como láminas de Panini. Y empezó a emitir Estados Unidos para todas sus dificultades. ¿Cuánto emitió Estados Unidos entre 2008, y el 2014? Emitió en las cuentas de emisión directa 4,48 billones de dólares. Y súmele otros: incremento de deudas, gasto en defensa y seguridad, aumento mismo de la cantidad monetaria necesaria. Cogían bonos del tesoro, los emiten, los colocan entre el público los compra, coge la plata y tenga. Y Estados Unidos hizo una operación multitudinaria, multimillonaria para los próximos meses, con un capítulo para explicar todo esto reciente, que he llamado la Obamanomics, o sea, la economía de Obama. Inundaron el mundo de dólares. Una de las formas de inundar el mundo de dólares era estar comprando petróleo a $100 el barril, comprando mercancías a China. Claro, como el dinero abunda, en el mundo lo que hay es que se dispara la producción y los consumos. Dinero barato, a cero, a costo cero, regado por el mundo entero. Y los países se adecuaron para decir quién cogía de esa torta que estaban sacando, y en parte los países lo que hacen es adecuar su economía para que entrara toda la sangre de dólares, que ya les estoy diciendo de dónde venía la sangre de la transfusión, después de esa emisión de moneda. Y el dólar americano se devaluó. Entonces Colombia, que en el año 2003 tenía que dar 2.800 pesos por un dólar, en el año 2013 tenía que dar 1.700 pesos por un dólar. Entonces, toda esa gente que hablaba el devaluado peso colombiano, tuvo que hablar es del revaluado peso colombiano. Los países ajustaron todas sus economías para que entraran la mayor cantidad de dólares. Los principales tenedores de bonos de deuda norteamericana empezaron a ser Japón, China, Arabia Saudita. Entre esos tres cuentas largas tenían 10 billones de dólares en bonos de deuda norteamericana. Tanto que los chinos brincaron, como en el 2010-2011, y dijeron: oiga, hermano, ¿cómo así? Dejen de emitir dólares, que nosotros tenemos todos nuestros ahorros puestos en dólares, y entonces ustedes nos están devaluando nuestros ahorros. Los gringos mandaron, como una anécdota, a un tiburón de las finanzas gringas que se llama John Paulson. No sé si aquí algunos de ustedes vieron un documental que se llama Inside Job, ¿sí? Hay un tipo que aparece todo el rato con un whisky en la mano, ese es Paulson. Lo mandaron para Pekín. Llegó allá y les dijo a los chinos: mire, jóvenes, a ustedes nadie les mandó poner sus ahorros en dólares. Y además les quiero decir que pasarán muchas mañanas antes de que el dólar americano deje de ser el patrón mundial. Y díganme dónde queda el aeropuerto. Listo. Y se ve.
la economía mundial llega un momento en que en este ritmo de dólar barato, de producción, de consumo excesivo, llega un momento en que se recalienta, como dicen técnicamente, hay un exceso de superproducción y viene una desaceleración económica general, que es la que estamos viviendo después. O sea, los gringos, para salir de su crisis, emiten dólares, disparan la economía mundial, se genera una crisis de superproducción, se genera una crisis de superconsumo que termina estallando en que la producción está por encima de los consumos y caen todas las economías. Y por supuesto cae el precio del petróleo. Si a eso le metemos geopolítica, digamos lo que adicionalmente Estados Unidos, una especie de alianza con los árabes y ahora con Irán, genera una superproducción en el mundo petrolero que va a derrumbar economías que rivalizan con ellos en términos políticos, como Rusia, que se ha vuelto un productor importantísimo de petróleo en el mundo. Ese exceso de dólares genera un exceso de consumo, que a la vez genera un exceso de superproducción, que cuando se presenta la crisis de superproducción, que es la que estamos viviendo, se desacelera la economía. Y entonces los Estados Unidos se salgan y el resto del mundo se hunde. Y entonces los dólares comienzan otra vez de regreso a donde salieron. Entonces ya no hay más transfusión, sino solo deriva. Cuando uno mira, por ejemplo, el desempeño de la bolsa de Nueva York, de los principales indicadores, el Dow Jones o el Standard & Poor's, lo que uno ve es que hoy las acciones y los valores bursátiles en Estados Unidos están por encima, pero mucho por encima, del pico que tuvieron en el 2008, cuando estalló la crisis del infarto. O sea, los capitales empezaron a regresar otra vez a Estados Unidos. Cuando vamos a recoger, me acuerdo que a mí me llamó Jorge Pobledo, me dijo, bueno, ¿usted cómo está viendo la vaina? La vaina es muy sencilla. Los gringos emitieron 4 billones de dólares y ahora lo van a recoger. Van a sacarle del mundo. China ha tenido que gastar en el último año 700 mil millones de dólares para impedir que estallen las bolsas de Shanghái y de Guangdong. Arabia Saudita ya le han despelucado 250 mil millones de dólares. Por eso les digo, se acabó la transfusión, no quedó sino la genial. Es más, la cosa es tan grave que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es como el Banco de la República de allá, subió la tasa de interés. Eso fue como que si le metiera al mundo un tsunami, ¡pum! Te quedaron tan asustados que están pensando si la siguen subiendo. Porque el efecto en el mundo puede ser tan catastrófico que vuelva y arrastre a Estados Unidos a la crisis. Cuando uno lee el informe del año 2016 de los asesores consejeros económicos de Obama que le hacen al Congreso de los Estados Unidos, dice, el principal problema que tenemos es la caída, lo que ellos llaman en inglés de slowdown, ¿sí? La caída de las economías como China, Brasil, etc. Y cuando usted mira China, Brasil, etc., pues fueron las que más capital extranjero recibieron en el periodo de la transfusión. La crisis de Brasil es esa. Incluso hace unos 2 o 3 años discutí con algunos compañeros nuestros el tema de Brasil. Brasil nunca cambió el modelo de capital extranjero. Bueno, y según parece, también puede que haya más propinas. El primer receptor de capital extranjero del mundo fue China, después Hong Kong y después Brasil. ¿Cómo les va a ir a los países? Acorde como se abrieron para cogerse la plata a la piñata. Ahora la van a sacar. Y entre ellos, Colombia. Con un agravante. De todas las economías que he estudiado, las principales receptoras son China, Hong Kong, Brasil, Singapur. Estoy hablando de las llamadas economías emergentes. Tal vez India. Colombia es la más débil de todas. Porque aquí no vivimos sino del cuento. Sí, el que estamos viviendo. Colombia
Resultado de todo esto, y vuelvo a aterrizar en el país, va a tener en el año 2015, ahora deben dar el dato, en un mes deben dar el dato, del déficit de las cuentas externas, el más alto de la historia de este país desde que lo fundó Simón Bolívar, y el más alto del mundo, que puede estar arriba del 7% del Producto Interno Bruto. El 7% del Producto Interno Bruto puede significar 56 billones de pesos. Porque el Producto Interno Bruto colombiano puede ser 800 billones, 7 por 8, 56. Entonces, cuando yo les doy 56, pues sí, no, qué bueno, 56, ¿cómo me gusta ese número? Voy a hacer el chance con eso, no. 56 es en los que lo tenemos que endeudar para poder pagar. Y si a eso le sumamos que el déficit fiscal, el otro gemelito, va a ser también el más alto de la historia de Colombia reciente, del 3,6% del Producto Interno Bruto, que son del orden de unos 25 billones de pesos. Luego el déficit del sector privado, uno con otro, es de 80 billones de pesos, que es los que nos tienen que sacar. Y entonces aquí viene la discusión: ¿quién paga la crisis? Yo sé que este cuento no es fácil de explicar a las bases de los trabajadores. Porque, bueno, hay que explicar pues desde la crisis de la década perdida, ¿no es cierto? Pero yo sé que si se le entregan estos elementos a los dirigentes y a los compañeros que entienden más en la problemática del país, tienen que tener la capacidad de poderlo explicar a la gente y decirle de manera muy sencilla: Colombia se metió a regalarle el país a los extranjeros. Eso le generó que el país quedara totalmente arruinado, y ahora nos quieren pagar la crisis después de que se tragaron todo a los colombianos, a la mayoría de los colombianos. ¿Cómo que se tragaron todo? Sí, señor, voy a explicar. Toda esta operación de atraer capital extranjero, yo les dije al comienzo, fue sobre la base de modificar todas las políticas para hacer atractivo al país. ¿Cierto que se lo digo? Pues bien, yo hice la cuenta. ¿Cuánto es el costo fiscal que Colombia tuvo que asumir para poder financiar esto? Por costo fiscal de ingresos no constitutivos de renta, deducciones y exenciones, a Colombia esto le costó 70 billones de pesos. 70. Estoy dando números redondos. La cuenta es como 68 y pico, vamos a 70. A pesos del 2014, o sea, ya actualizados. Pero también Uribe les quitó en el 2007, ¿se acuerdan? El impuestico de remesas. Bueno, la cuenta es que si ese impuesto se hubiera quedado, Colombia hubiera recibido a pesos del 2014 18 billones de pesos. Vamos en 88. Ya ustedes entenderán la lógica. Dicen, hombre, si entonces no hubiéramos hecho todo eso, pues los 100 estaba financiado con lo otro. Así que el cuento, el famoso cuento de que voy a pagar el almuerzo que no me como. Súmenlo: 64 contratos de seguridad jurídica en fábricas y en empresas que están suscritas a contratos, que quiere decir suban o cambien los impuestos, a mí no me entra por 20 años. Eso no lo ha valorado ni la DIAN con el costo fiscal de eso. Y las llamadas zonas francas, cuyo costo es 0,3% del Producto Interno Bruto anual. Ese costo, 0,3% del Producto, quiere decir 2 y pico de billones. Sumémosle 10 añitos a 15 billones para que nos dé, arrimémosle a 12 para que nos dé 100 billones. Y me quedan debiendo los contratos de seguridad jurídica. Y otras alhajas más, que ya queda como la sencilla frente a esta gruesa. Entonces lo que al país le van a decir, le están diciendo es: usted paga, usted oía la orquesta, vio entrar las lindas mujeres, y también las mujeres vieron entrar los más atractivos galanes, ¿cierto? Las viandas, la comida, el licor. Usted no vio nada,
pero usted tiene que entrar ahora al apartamento, hacer el aseo y apagar todos los daños. Rompieron las cortinas, se robaron los ceniceros, ¿cierto? Ensuciaron los tapetes, le quedaron debiendo a los músicos, ¿sí? Entonces usted entra ahora y va a pagar todo eso. Para eso vamos a aplicar una reforma tributaria. Y otras cosas más que voy a mencionar. Una fundación alemana que se llama FESCOL organizó un foro sobre la reforma tributaria. Era un foro bastante equilibrado, porque eran 5 de la Comisión Tributaria contra mí. Era Bonilla, el exsecretario de Hacienda de Petro, que es el vocero de la Comisión Tributaria. Villar, el de Fedesarrollo, la doctora Rosario Córdoba, que es la presidenta del Consejo Colombiano de Competitividad, que es una especie de organización pro negocios de grandes multinacionales. El doctor Pisa, algunos del externado lo conocen como director de su departamento de Economía Tributaria, de Derecho Tributario. Y el doctor Ayala, el director de la DIAN. Yo me acordaba de eso, tal vez Piñero se acuerda, que aquí en Bogotá había una lucha libre y decían todos contra el santo a quitarle la máscara, ¿cierto? Entonces yo cuando llegué allá, después de haberme leído 260 páginas de impuestos, ¿sí?, que incluso hasta me confundí de la hora que era el foro, y dije, bueno, estoy aquí, y les dije esto. Les dije, miren, su propuesta de reforma tributaria, yo no he encontrado en la literatura económica un término para calificarla. Por lo tanto tengo que recurrir al diccionario de la Real Academia de la Lengua, y la única palabra que encuentro es que es una reforma monstruosa. Y voy a explicar. La reforma constituye en subir los impuestos indirectos a la mayoría de los colombianos. ¿Qué es un impuesto indirecto? Un impuesto indirecto quiere decir un impuesto que no se paga acorde con lo que usted gana o tiene de utilidades, sino acorde con lo que consume. Entonces, cuando una niña del sur de Bogotá, de los barrios de Usme, etc., va a una bomba de gasolina a comprar un galón de gasolina para poder cocinar en su casa, paga el mismo impuesto por ese galón que cuando llegan a tanquear el carro de Luis Carlos Sarmiento. Es decir, que no consultan los ingresos del contribuyente, sino el consumo del contribuyente. Y proporcionalmente a sus ingresos, pues es obvio que quienes menos tengan, más tienen que destinar de sus ingresos a cubrir el respectivo tributo. El ejemplo por excelencia de ese impuesto es el IVA. Esto es muy importante. Yo creo que no les he dado muchas cifras, y cuando les doy cifras digo, anote que esto es importante. Por cada punto que sube el IVA, van a sacar a los colombianos 3,2 billones de pesos. ¿Por qué? Porque no solamente va a subir la tarifa del 16 al 19, sino porque además van a ampliar los productos que van a estar sujetos a cobrar el IVA. Por ejemplo, los servicios financieros. Entonces yo le dije a Villar, pero hasta van a cobrar impuestos hasta por el cajero electrónico. Pero ¿cómo se le ocurre? Le dije, pero hasta donde yo conozco, que entré por esa puerta, el cajero electrónico es un servicio financiero o no. Entonces la gente, cuando saque la plata de la nómina y le cobran la comisión, si es cuenta que está sujeta a comisión, tenga marca IVA sobre la comisión. El doctor Bonilla, y lo ha dicho por distintos medios, este secretario de Hacienda de Bogotá Humana, que después de haber hecho un estudio econométrico de un modelo dinámico econométrico
de todos los, descubrió que los que se comen arroz son los ricos. Entonces hay que ponerle el 10% de impuesto a los ricos que comen arroz. Va a subir el impuesto del corrientazo, va a subir el impuesto de la llamada prepago. Sube el impuesto a la gasolina. Y lo peor no es eso. Lo peor es que los impuestos a las grandes empresas van a bajar en renta. Esta reforma tributaria no va a aumentar el recaudo por renta, va a ser neutro. Claro, va a ser neutro porque lo que le van a quitar, le van a rebajar a las grandes empresas, se lo van a trasladar a los trabajadores de la capa más baja de los asalariados. En el magisterio colombiano, aquí que veo algunos maestros, ha habido una división entre los del régimen 2277 y los del régimen 1278. Unos son como los más viejos, otros como los más nuevos. Y el magisterio ha venido pidiendo que se unifiquen esos regímenes. Compañeros, agarremos el celular. Es que esto como tiene tanto detalle, cualquier distracción no es buena para la conferencia. Me perdonen que haga esa observación. Entonces, yo venía diciendo que el magisterio tiene dos regímenes y el magisterio ha venido pidiendo siempre que unifiquen en un solo régimen a los trabajadores. Pues bueno, con la reforma tributaria los van a unificar porque todos van a tener que pagar impuestos. Empezaron por ahí. Un maestro del 1278 se está ganando de sueldo más o menos 1.600.000 mensuales. Pero de sueldo. Pero eso hay que cargarle la prima, las bonificaciones y la cosa. Si a ese monto usted le descuenta el 35% y le queda por encima de 1,5 millones, se vuelve contribuyente de renta. Tiene que declarar de todas maneras. A los trabajadores de la justicia, pues miren, vayan ahorrando. Yo creo que los de teléfonos que están con antigüedad también los cargan. Llevan. Porque además va a ser obligatorio declarar las rentas adicionales. En todo trabajador de teléfonos, del acueducto, del magisterio, del sector judicial, etcétera, que a la casa le echó el segundo piso, que porque ahí eché la plancha para el segundo, pues ese segundo lo va a tener que declarar el arriendo y lleva también dentro de las rentas que tiene, de la cual se le va a deducir. Son los ingresos anuales, sería. Sí, ingresos anuales, no solo provenientes de la renta de trabajo. Hay mucho maestro que con sus ahorros ha cogido, ha hecho un apartamentico para completar, echa el segundo, no, incluso gente muy humilde, que en barrios populares echa la segunda y la tercera plancha, eso también lo va a tener que declarar, si le queda con ingresos de más de 1,5 millones mensual. 1,5 millones mensual son 2 salarios mínimos. Pues legal, 700.000 más las primas y todo te da 2 salarios mínimos. ¿Y qué pasa con las rentas de las empresas? La cuenta es esta. En el año 2011, antes de las últimas reformas tributarias, la renta que pagaban las empresas era el 33%. Pero adicional, se pagaba un 29% del ingreso total de la empresa por los llamados costos parafiscales, que yo he defendido que no son ningunos costos parafiscales. Tal vez no sé si alguno de ustedes tuvieron la oportunidad de ver un debate en Semana en Vivo esta semana, en la que yo dije, no, esto no es ningún impuesto a la nómina ni costo de nada. Esto es un ingreso adicional a los trabajadores. La madre cabeza de familia que trabaja en un almacén de cadena y los hijos se los cuidan en bienestar familiar y tiene el subsidio familiar. Y adicionalmente la pueden capacitar en el SENA sin costo. Eso es un ingreso adicional. ¿Cuáles impuestos a la nómina ni qué carajo? Son ingresos a los trabajadores. Cuando ustedes quitan eso, lo quitan es ingresos a los trabajadores. Pues bien, en la reforma tributaria hicieron la gran hazaña.
todos estos beneficios que yo he señalado que costaron 100 billones de pesos, los van a quitar. Y le van a poner a las empresas una tarifa de pago de renta del 35%. Entonces fíjese cómo somos equitativos. Le dije, no, porque es que también en la reforma tributaria desaparecen todos los parafiscales. O sea, el pago de salud va a poner todo por cuenta del trabajador. Bienestar familiar y cena quedan es como un rubro del presupuesto y ya no se saca para eso. Entonces dije, no, ustedes saben qué fue lo que hicieron, coger los beneficios y volverlos permanentes. Eso fue lo que hicieron. Claro, porque si usted deja la tarifa en 35 pero quita la otra carga, pues lo que hizo fue dejarlo permanente. Si ustedes hubieran dejado los parafiscales y hubieran quitado los beneficios, hasta les creería. Pero quitan los beneficios y quitan los parafiscales y al final de cuentas lo que hacen es financiarlo uno con lo otro y queda permanente. Le dije, la reforma tributaria es muy sencilla. No sé si quedan compañeros del sindicato de Claro. La reforma tributaria es muy sencilla. Le bajan los impuestos a Slim y se los suben a sus trabajadores. Entremos a concluir. Hay una especie de verso que yo he acuñado que puede resumir toda la conferencia. La crisis se causa en el frente externo. Eso se entiende. Apertura, libre comercio, libre flujo de capitales, entradas y salidas, todo eso, TLC. La crisis se causa en el frente externo. Se manifiesta en el frente fiscal y se paga en el frente monetario. O sea, se causa en toda la operación externa del país, y ahí se las cuento. Se manifiesta en qué? En las cuentas fiscales del gobierno, en el roto que tenemos tan grande, y se paga en el frente monetario. ¿Quién lo paga? Trabajadores con salario por debajo de la carestía. La carestía. Y expliquemos un poquito sobre la carestía. Colombia importa 10 millones de toneladas de alimentos. Voy a dar este dato. 95% del trigo, 100% de la cebada, 80% del maíz, 90% de la soya, 90% del sorgo, todo el garbanzo, toda la lenteja seca, la tercera parte del frijol, ya una buena parte de carne y leche. Claro, como no hay que importarlo, porque el país lo dejó de importar, viene con dólar a 3.000 pesos, a 3.200. Lo traíamos a 1.700. ¿Qué significa eso? Carestía. Y si tenemos que importar el 25% de las materias primas industriales, pues ya las que comprábamos a 1.700, ahora las compramos a 3.200. Esa es la carestía. Salarios por debajo de la inflación, alzan las tarifas de energía, alzan las tarifas del agua. Le subieron el agua a los pobres de Colombia. Ya no le subsidian 20 metros cúbicos básicos, sino que hasta el 2018 un hogar de Bogotá, Usme, Ciudad Bolívar, etcétera, que siga consumiendo los 20 metros cúbicos, el agua le va a subir el 93%. El agua, es que subirle el agua a los pobres, yo creo que uno se puede sentar con 3 malos y decir, inventémonos lo más malo, y no le da subirle el agua a los pobres. Hermano, inventémonos una maldad económica bien grande. Sentémonos en un buen restaurante, con buena comida y tal, y la cosa, para que uno le fluya. Y no le da subirle el agua a los pobres. Los bogotanos de estrato 1 y 2, para poder seguir teniendo la misma factura de agua, tienen que bajar de 20 metros cúbicos al mes a 11 metros cúbicos. O sea que los olores de Transmilenio se van a multiplicar. Tarifa de transporte 11%, el chiste de Peñalosa, y 13% en el SITP. Reforma tributaria, que ya le expliqué. Eso es descargar la crisis en los trabajadores.
en la industria y en la agricultura. ¿Qué pasó con la industria y la agricultura en todo este periodo? En el periodo en que entran los dólares, el dólar se abarata, el peso se encarece. Expliquemos ese problema. Muchos dólares quieren volverse pesos, muchos dólares vienen a Colombia, quieren volverse pesos. ¿Qué pasa? El peso se encarece. ¿Qué quiere decir? Que ahora tengo que dar menos pesos por cada dólar. ¿Qué sucede? Un cafetero que exportaba en el año 2003 una libra de café y por esa libra recibía $1, le daban 2.800 pesos por ese dólar. Venga, vendí café, venga, 2.800, don José. En el año 2013, ese cafetero que exportaba una libra de café no recibía 2.800, recibía 1.700. Entonces, si usted no había adecuado sus costos a esa caída en los ingresos, se arruinaba. Entonces, ahora que volvió a subir el dólar, dicen, no, pero ahora sí se desquitan. ¿Qué se van a desquitar si se acabó todo? Con la llamada ruina de la agricultura y la industria, que se conoce técnicamente como la llamada enfermedad holandesa, porque eso pasó en la agricultura y la industria de Holanda, cuando Holanda atrajo cantidades de capitales extranjeros en la década de los 70 del siglo pasado, a raíz del descubrimiento petrolero de sus costas en ese país. Acuérdense de la Shell, que es holandesa. Entonces no tenemos cómo recuperar industria de agricultura. A la industria le pasó lo mismo. Yo exportaba una camisa, me daban $1 por 2.800 pesos, ahora exporto la camisa por $1 y me daban 1.700. Ahora que me voy a reponer la recomposición del aparato productivo nacional, que porque el dólar se puso a 3.200 pesos es casi imposible. Ayer nomás discutíamos eso allá en esa emisora, porque Cárdenas suele decir frijol, ya no sé qué otras vainas a los productos agrícolas. Y ya Santos nos anunció la cuarta medicina, Tratado Transpacífico, porque eso nos va a dar 1.500 millones de consumidores en el mundo. Ese sí ya es sin transfusión, solo jeringa. Yo me hago una pregunta. Un día le digo esto a Jorge Robledo. Dije, ¿hasta cuánto va a aguantar Colombia? ¿Hasta cuándo va a aguantar este país? ¿Cuántas plaquetas nos tienen que quedar para reaccionar? Aquí no hubo ninguna explotación de recursos naturales ni nada de eso. Aquí hubo una sangría al país, un saqueo nacional que se quiere seguir haciendo. Y quienes tienen realmente la solución a la problemática son los dirigentes sociales y los trabajadores de este país, y los demócratas y los empresarios conscientes, y la gente que entiende este problema. Este país lo que le falta es clase obrera que se ponga a la cabeza. Tiene que entender este problema y poderlo explicar al resto de los trabajadores. Venda en Sajín, venda ETV, y hasta dónde Colombia va. En ese sentido, y concluyo con esto, creo que he sido suficientemente exhaustivo y explícito para decir que ese paro del 17 de marzo está claramente justificado y que puede ser el inicio de una Colombia que se ponga en pie para exigir un país diferente. La juventud tiene un papel importante a su manera. Este es un fenómeno mundial. Incluso las expresiones actuales de política en los Estados Unidos, tanto en el caso de Trump como en el de Bernie Sanders, está diciendo que aquí hay sectores de la población medios que ya no quieren realmente esto.
Mosquera, Francisco Mosquera decía en un artículo, cuando empezó la apertura, que unos países sufrirán por el subempleo y otros por el desempleo, y que en medio de esa lucha los pueblos y los sectores más conscientes y democráticos de los distintos países se unirán en contra de ese modelo que quiere hacer del mundo entero una sola factoría. Muchas gracias, compañeros.